¿Qué tal, jóvenes cramerianos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar respecto de las características artísticas y culturales que van a desarrollar los incas. Respecto de los incas, como ustedes recordarán, hemos hablado sobre lo que es su organización social, su organización político-administrativa, al igual que también su organización económica. Vimos que aspectos como la distribución de la tierra, las formas de trabajo, el sistema de tributación, son cuestiones que van a engrandecer al imperio, al igual que también la existencia de caminos imperiales conjuntamente con un ejército profesional de avanzada, pero también debemos considerar que hubieron elementos culturales que permitieron que los pueblos conquistados se incorporaran, se integraran al gran imperio de los incas. Dentro de ellos, por ejemplo, podemos mencionar respecto de la religión, al igual que también ciertos tipos de celebraciones. Vamos a empezar hablando respecto de lo que vendría a ser el ámbito de la arquitectura. La arquitectura inca se va a caracterizar por ser imponente, de gran tamaño, y en donde el material que principalmente van a utilizar habría de ser la piedra. Aunque recordemos que los incas no solamente se extendieron por el área andina, sino también el área de la costa, y será en la costa en donde el material que habrían de utilizar principalmente sería el adobe. Veamos cuáles son las características principales de sus construcciones. Sus construcciones se van a caracterizar por su solidez, lo cual era conseguida a través de el uso de la piedra principalmente, las cuales eran previamente pulidas. El tamaño de ellas, eso sí, va a depender de las proporciones de la construcción. Hubieron piedras incluso de gran tamaño que podían superar el peso de 10 toneladas que servían para la construcción de pórticos como también pues de estructuras mucho más centrales de una construcción. Al igual que ello también se destacó por su sencillez, es decir que la arquitectura inca no poseía adornos. En la decoración sobre todo destacaba el uso de las líneas rectas. Las líneas curvas casi no existían. Respecto de su simetría, ocurre que ellos buscaron siempre en sus construcciones el alcanzar la perfección. Eso quiere decir que ambos lados, izquierdo y derecho, debían de ser homogéneos. La altura de los muros deberían tener una proporción en relación a la amplitud de sus construcciones, a la disposición de sus puertas, las cuales guardaban relación con la ubicación de las ventanas, entre otras partes de la arquitectura. En esta arquitectura incaica vamos a encontrar tres tipos. Hablamos de una arquitectura militar, la cual va a estar conformada por monumentos destinados principalmente a la defensa, la protección de las grandes ciudades o de las poblaciones. Dentro de esta arquitectura militar van a destacar las fortalezas y también las ciudades fortificadas. Dentro de ellas podemos mencionar, por ejemplo, a Ollantaytambo, el cual destaca por su gran sistema de albañilerías que contenía en su interior, al igual que ello a Sacsayhuamán, que era una fortaleza militar asentada en la parte alta de la ciudad imperial del Cusco, a Pisac, que también habría sido pues una construcción fortificada ubicada en la región del Cusco. También tenían una arquitectura civil, la cual se caracterizaba por la construcción de grandes palacios que habrían sido mandados a construir por cada uno de los gobernantes, ¿no? Al igual que también podríamos mencionar edificios públicos como tambos, que eran depósitos, al igual que también los baños y los torreones. En ellos, como nosotros sabemos, pues habría de destacar la gran ciudadela de Machu Picchu, que según los historiadores habría sido construido en épocas del gobernante Pachacútec.
y el objetivo principal habría de ser que sirva de reducto para la élite gobernante en caso de que ésta fuera víctima de una invasión. También aquí podríamos resaltar a los baños incaicos que eran destinados para la nobleza, para el mismo gobernante inca, toda vez que se desplazaba al interior del imperio. Es decir, que estos baños no solamente se ubicaban en el Cusco, sino en otros sectores del incanato. Uno de los que más resaltaría serían los famosos baños termales que se encuentran en Cajamarca. También tenían una arquitectura religiosa en donde van a destacar los templos que eran destinados al culto de los dioses principales. Dentro de estos templos vamos a encontrar el Coricancha, que era el más representativo en el ámbito religioso de los incas, y el Quisticancha, que estaba destinado al dios Viracocha. Estos templos habrían de ser utilizados por los españoles como cimientos sobre la cual van a levantar las iglesias más importantes de la ciudad del Cusco, en donde van a seguir reuniendo pues a la población, pero esta vez para que se puedan incorporar al culto católico. También podríamos hablar dentro del ámbito artístico cultural de la cerámica inca. Si bien es cierto, los incas no fueron grandes alfareros, ni lograron mejorar las técnicas, ni enriquecer el sentido artístico de la cerámica ya existente, sino más bien ocurre que los incas van a ser herederos de toda una tradición artesanal que había sido desarrollada por los pueblos anteriores a este. Dentro de estas cerámicas vamos a encontrar que elaboraron aquellos que eran de tipo utilitario, es decir, de uso cotidiano, como también aquellos que servían para las ceremonias. Dentro de estas formas de cerámica vamos a encontrar como representativos al aríbalo, que era una cerámica de tipo utilitaria, con forma globular, cuerpo voluminoso, una base cónica, un cuello bastante alargado y dos asas colocadas en la parte más abultada que servían de agarraderas y que era utilizado principalmente para el transporte de la chicha, que era una bebida sagrada para las ceremonias, pero también para transportar el agua. Por otra parte, también elaboraron el quero. El quero es una cerámica que corresponde a tiempos de Tiahuanaco y ellos van a seguir elaborando el quero utilizando los mismos materiales, sea arcilla, sea madera, por ejemplo, y van a decorarlo en la parte externa con motivos básicamente geométricos, pero también algunos con figuras zoomorfas. Estos eran, obviamente, vasos ceremoniales. Respecto de lo que son sus creencias sobre el ámbito religioso, debemos hacer mención aquí a la cosmología andina. A través de esta ciencia, los incas trataban de explicar el universo y fundamentar de esta manera también sus creencias. Para ellos, el universo había sido una creación del dios Viracocha, quien habría empleado 3 elementos para formarlo, como serían el agua, la tierra y el fuego. Y este universo lo dividieron en 3 mundos. Según el Inca Garcilaso de la Vega, estos 3 mundos habrían sido el Anampacha, que era el mundo superior, el mundo de los dioses, en donde se albergaba al sol, las estrellas, la luna, el rayo, entre otros, y que estaba vinculado con el cóndor. El Caipacha, que era el mundo de los hombres, el mundo terrenal, vinculado con el puma, y el Ucupacha, que era el mundo de abajo, el mundo de los muertos, que estaba vinculado con la serpiente. Respecto a su religión, podemos decir que ellos se caracterizaron por ser politeístas, al igual que las sociedades anteriores a los incas, es decir, que adoraron a varios dioses. Fueron panteístas porque dentro de sus dioses vamos a encontrar a seres del mundo natural
Eran heliólatras, que quiere decir que veneraban al sol, cíclica, que quiere decir que este mundo se iba creando cada cierto tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo se producía un caos que permitía que los dioses también tuvieran que intervenir en el mundo terrenal. Mitológica, porque su sustento se realizaba a través de los mitos, y selectiva, ya que cada uno de los dioses tenía un culto y un rito determinado. Dentro de estos dioses, como ya hemos dicho, vamos a encontrar al sol, a la luna, a las estrellas y otros elementos más, que pertenecen básicamente a los tres mundos que nosotros hemos mencionado hace un momentito. Dentro de los principales dioses vamos a encontrar al Inti, que sería el sol, que era el dios considerado como padre de los incas, era considerado como el padre que había dado origen a la vida del hombre, de los animales y de las plantas, y que gracias a él es que se permitía el desarrollo y el crecimiento de estos seres creados. La luna, la quilla, era la esposa del sol, la madre de los incas y la reina de la noche. También se le llamaba a ella como la mama quilla, que significaba la madre luna. Las estrellas Koyu eran las compañeras de viajes en el espacio y que se ubicaban junto a la luna. Eran una deidad también muy venerada en aquellos tiempos. El rayo, Illapa, era el señor del fuego. Pachacamac era el señor de la tierra. Algunos autores lo señalan como el dios del movimiento de la tierra, que era adorado principalmente en la región de la costa. Uno de sus templos principales habría de ser Pachacamac, que se encuentra muy cerca del río Lurín. Pachamama es una diosa muy importante, que era la madre tierra, que era la diosa de las festividades y la que también permitía que se pudiese sostener la alimentación de la población. Mamacocha, por otro lado, era la diosa de las aguas, del mar y de las lagunas, también un elemento muy importante para los incas. Asimismo, veneraron a los animales, veneraron también a los muertos, a quienes principalmente en el caso de sus nobles gobernantes embalsamaban tras su fallecimiento y los convertían en unos seres sagrados, en unas momias sagradas que eran conocidas con el nombre de Malquis. Otro hecho también importante que debemos conocer respecto a los incas es que ellos llegaron a realizar una división del año. Este año estaba conformado por 12 meses que estaban vinculados con el movimiento del sol y cada uno de estos meses era mes de celebración, de reconocimiento de elementos muy importantes para ellos. Por ejemplo, dentro de estos meses podríamos mencionar a las celebraciones como el Capac Raimi, que se habría de producir en el mes de diciembre, el cual pues era la Gran Pascua del Sol. En ella se llevaba a cabo el inicio de la siembra y también aquí en el Capac Raimi se celebraba el famoso Huarachico, que era la ceremonia en la cual se elegía de todos los hijos que tenía esa payenca aquel que sería su heredero, aquel que correinaría con el gobernante de turno. También tenemos pues otras celebraciones como el Hatun Pacoy, que se producía en febrero, el Airiway en abril, que ya era la época en la que se producía la maduración de las papas y el maíz, el Aimuray en mayo, que era el mes de la cosecha, y en la que también se llevaba a cabo el almacenamiento del producto para beneficio de toda la población. El Inti Raymi, que todavía hoy en día sigue siendo una celebración, una festividad en las regiones andinas de nuestro país, pues era el
mes del sol, en la que se llevaba a cabo el reparto de las tierras para la práctica del sembrío, ¿no? Y así, pues, encontramos muchas festividades en las que se llevaban a cabo sucesos importantes para la población incaica. Bajo estos fundamentos de tipo artístico como también cultural, es que se logró integrar a la población del Tahuantinsuyo. Lamentablemente, esta situación se va a ir perdiendo de manera progresiva cuando se produzca la invasión de estos territorios por parte de los españoles. Pero ese ya será un tema que nosotros vamos a ver en otra oportunidad. Aquí tenemos unas preguntas respecto de las características artísticas y culturales de los incas, que sería muy importante que lo puedan trabajar. Muy bien, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por su atención.